Muchas gracias, Ronald. Buenas tardes, buenos días o Buenas buenas tardes. noches para todos los que nos ven en diferido o en otras partes. Es un placer para mí poder presentar en este día a Ronald Vargas. Es Ronald, ¿verdad? Ronald, terminación L, Ajá, Vargas. Y él es de Quito, Ecuador, y él va a participar con nosotros y es un honor que pueda participar con nosotros en la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz de agosto del 18 al 25 de este año, que su nombre es Uno. Y él nos va a dar un tema muy interesante, pero primero quisiera preguntarle a Ronald que nos diga a todos qué es lo que él hace, a qué se dedica, qué hace su día a día. Adelante, Ronald, bienvenido, muchas gracias. ok, bueno. Hola a todos, todas, a quienes nos estén observando en este momento. Agradecer muchísimo la invitación de poder participar de este encuentro mundial y de compartir la sabiduría que hasta ahora me acompaña. Bueno, me dedico a diversas cosas, soy polifuncional en mi cotidiano. Principalmente en mi profesión, pues soy psicólogo clínico, entonces tengo un espacio terapéutico al cual le dedico varias horas de mi tiempo. Acompaño procesos de sanación del alma, ¿no? De las heridas del alma. Niños, adolescentes, adultos mayores llegan a mí para poder resolver sus conflictos. A veces de forma presencial, a veces de forma virtual. De alguna manera yo acompaño a que las personas puedan mirar en sus profundidades las raíces de los conflictos que le están aquejando para que los puedan resolver a través de movimientos simbólicos, a través de la psicoterapia verbal, a través de los estados ampliados de conciencia y de alguna manera pues en su día a día, en su cotidiano, puedan darse cuenta de los resultados que esto implica, digamos, ¿no? Como las mejorías que esto puede darles. Eh, Tengo ahora una maestría en psicología transpersonal. Me he graduado allá en Guadalajara, México. Ha sido un honor poder compartir con hermanos de México también esta sabiduría. Y bueno, ya hace un buen de rato que vengo caminando la psicología transpersonal en el camino grofiano y luego un poco más a nivel general. Eso me ha llevado también a conocer diversos caminos ancestrales de la filosofía de Abya Yala, ¿no? De los caminos del norte, en el camino rojo principalmente de tradición lakota y luego por otro lado, pues en el camino andino, en el Ushashpañán del Capañán, ¿no? Que es como el camino del justo, el camino del poder dentro de la sabiduría, ¿no? Eh, es muy interesante porque todos los caminos en relación al mundo ancestral guardan una relación con el origen y con la sabiduría de todos los territorios, digamos, ¿no? Entonces me pone a mí muy contento porque aprendo mucho y pongo muy en práctica todo lo que he venido integrando, aprendiendo en mis espacios terapéuticos, ¿no? Amo muchísimo cantar. Y me gusta mucho el canto devocional, el canto de ceremonias, ¿no? Entonces, acá cerca tengo sonajas, tambores, flautas nativoamericanas, cultivo mucho mi voz también. Luego, por otro lado, en mi camino espiritual, aparte de todos estos, en el camino budista he elegido el camino Shaolin, ¿no? Entonces me dedico mucho a las artes marciales, al tai chi también, ajá. Y bueno, pues principalmente como servicio, luego para poner en práctica todo esto, lo aprendido, lo caminado, hemos sembrado un espacio de sanación acá en Ecuador que se llama Alpayachay, junto a Mamá Rosita Cabrera y a Mamá Guapuriquila y la familia de Mamá Rosita, con quienes pues de alguna manera estamos sosteniendo ceremonias de sanación a nivel ancestral, ¿no? Con plantas maestras, con procesos de preparación terapéutica previo a la experiencia, con procesos de integración posterior a la experiencia, acompañando y sosteniendo los procesos de sanación de las comunidades ancestrales que han vivido muchos procesos de violencia a lo largo de la colonización, ¿no? Y en la actualidad, por supuesto, en todos los procesos de resistencia. Y también a las ciudades que de alguna manera necesitan la sabiduría ancestral para poder recordar la manera en cómo uno puede relacionarse armoniosamente con la naturaleza y con el todo que nos rodea, ¿no? Principalmente empieza dentro de uno mismo.
Eso es un poquito lo que te puedo contar, Violeta, de mí. Wow, qué interesante. O sea, tu vida es todo, o sea, toda tu entrega que haces, qué bárbaro. Mis Mm, respetos, Ronald. Hoy todos los caminos, pues me imagino que todos los caminos llevan a uno. Entonces, es bonito poder conocer todo este tipo de caminos porque he escuchado el camino blanco, el camino rojo, el camino de la iluminación, el camino, ¿verdad? Un montón. Pero bueno, yo todavía soy neófita en muchas cosas y me da mucho gusto poder saber que voy a aprender contigo todos esos caminos y todas esas enseñanzas que tú nos vas a dar. De verdad que muy bonita tu entrega, Ronald. Tengo aquí que tu tema es crisis psicoespiritual y estados ampliados de conciencia. Una ujú. mirada desde la psicología transpersonal y el cambio ancestral. El Muy camino buen ancestral. tema. Y el camino ancestral, perdón. Y el camino ancestral, perdón. Es un súper temazo que nos vas a compartir y que nos da mucho gusto de verdad poderte tener en estas conferencias. Y yo quisiera que tú nos dieras una probadita de este tema para que la gente se emocione de que vas a estar ahí con nosotros compartiéndonos este desarrollo de este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, eh, creo que es muy importante enseñarles cuál fue la iniciativa de por qué queremos transmitir esto en el encuentro mundial. Bueno, sabemos que en este tiempo hay un boom de las plantas maestras, de las ceremonias, de los estados ampliados de conciencia, no solamente en ceremonias, sino tal vez en espacios más recreativos, de conciertos, de música rave, de las personas que deciden explorar como psiconautas, ¿no? Y las personas que de alguna manera se acercan un poco a los caminos espirituales, pero tal vez deciden transitarlos solos, y en algún momento tal vez se encuentran con estados ampliados de conciencia y con la dificultad de poder integrar estos procesos que se abren en el momento en el que deciden relacionarse con una planta maestra o con una llave, podríamos decir, que abre multidimensiones, y que de alguna manera pues la persona empieza a explorar sus mundos internos, pero también conocer la relación con lo que sostiene a la realidad, ¿no? Y que son como estos estados más sutiles de la materia. Entonces, es importante reconocer que como bien ha habido un boom de plantas maestras, no todos los espacios terapéuticos de ceremonia o de sanación están bien contenidos, bien cuidados, bien guiados, acompañados por personas que son en su integridad, ¿no? Y luego, por otro lado, tal vez cuando uno acude a un espacio como ese, a un estado ampliado de conciencia, no tiene las herramientas suficientes o simplemente sucedió, porque a veces ni siquiera sucede un estado ampliado de conciencia y empieza una crisis psicoespiritual, como a algunas personas también les ha pasado. ¿Ya? ¿Cómo identificar una crisis psicoespiritual? Esa sería como una parte súper importante a tener en cuenta. Bien, en una crisis psicoespiritual hay algo muy importante y es como esta dificultad para poder diferenciar el mundo de lo real y el mundo de lo imaginario, de lo espiritual o de lo sutil, ¿no? Y es como que estos empiezan a juntarse, ¿no? En algunos contextos de crisis psicoespirituales, algunas personas, tal vez psicólogos o psiquiatras que tengan un dogma un poco más tradicional, cognitivo-conductual, ¿no? Médico, podrían diagnosticar esto como una esquizofrenia o como un brote psicótico, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Una crisis psicoespiritual siempre va a tener un material relacionado a la conexión con el todo, en la relación con una sabiduría superior, ¿ya? Y por supuesto que en la crisis psicoespiritual va a haber como esta sensación de que la realidad está un poco alterada y hay este reconocimiento que estas cosas que están pasando fuera de la realidad se están juntando en la realidad, pero no son parte de la realidad. Y eso diferencia completamente con una psicosis o una esquizofrenia que podría ser diagnosticada y que tal vez en alguna crisis psicoespiritual pueda estar acompañada por una psicosis y una esquizofrenia. Sí, por supuesto, o con otros trastornos psicológicos, también es probable, ¿ya?
Sin embargo, lo que sucede es que cuando entramos en estados ampliados de conciencia, a veces se abren canales en donde nosotros mismos empezamos a resolver conflictos de nuestra propia vida y de nuestras vidas pasadas, ¿ya? Es una decisión personal haber acudido y haber recibido plantas maestras, por un lado, ¿no? Sin embargo, también implicaría una decisión personal resolver todo lo que se abre para poder integrarlo y sanarlo. Ahí está el potencial terapéutico de las plantas maestras y los estados ampliados de conciencia. Si no lo hacemos, entonces puede evocar en una crisis psicoespiritual. Es decir, tener esta sensación de que me quedo con un malestar luego de haber acudido a la ceremonia o al rave y luego de haber tomado LSD, tal vez lo que fuera que tenga en relación a plantas maestras o enteógenos, ¿ya? O tal vez alguna ceremonia que no tuvo que ver con plantas maestras, pero que tuvo que ver con tecnología de lo sagrado. Una ceremonia de temazcal, un espacio de ayuno, un camino, una caminata de poder a la montaña. De alguna manera, cualquier espacio que me lleve a un estado ampliado de conciencia, ya, yo lo llamo estado ampliado de conciencia, lo conocen más en el sistema como un estado alterado de conciencia, ¿ya? Y yo lo diferencio porque si estado alterado, no sé, el alcohol te altera la conciencia, ¿ya? Y una alteración de alguna manera es como que se viera que fuera algo que no es normal y que podría ser ciertamente patológico, conflictivo para la persona. Y para nada. Definitivamente un estado ampliado de conciencia tiene mucho que ver con un despertar de conciencia o tal vez con un recordar de conciencia en esta ampliación de poder mirar otras partes de mí, que por supuesto para el sesgo de la mente humana occidentalizada, ¿no? En donde se han aceptado diversos paradigmas, como el paradigma médico, como el paradigma científico, como el paradigma ciertamente religioso, pero muy limitado, eh, imposibilitan la opción de mirar esto que está sucediendo en el estado ampliado de conciencia como una oportunidad para poder cuestionar los paradigmas en los que estoy viviendo, resolver este tipo de cuestionamientos y decidir habitar mi propio paradigma que esté en relación a cómo decido vivir en armonía en este espacio-tiempo, ¿no? En esta realidad. Ese es el proceso de integración de una crisis psicoespiritual. Ahora, hay crisis psicoespirituales que duran un día, hay crisis psicoespirituales que duran 2 semanas, que duran meses, que duran años, ¿ya? Para cada persona va a ser diferente, ¿ya? Groff define también como crisis psicoespiritual las adicciones a diversas sustancias, por ejemplo, y configura esta crisis como esta necesidad de las personas de ir al límite, atravesar para morir y volver a renacer. De alguna manera ese es como un llamado espiritual. Sin embargo, lo hacen a través de las drogas y muy sutilmente y paulatinamente en su vida. Por eso es que los estados ampliados de conciencia, acompañados y guiados de una manera profesional, en una integridad, desde un camino espiritual profundo y recto, puede ayudar muchísimo a acompañar estas crisis psicoespirituales como la adicción o como otras en donde aparecen los estados ampliados de conciencia o en la vida cotidiana como tal, pueden resolverse, integrarse y a través de eso, pues, más personas más sabias en el mundo para poder equilibrar lo que está sucediendo. Entonces, para finalizar, sabemos que hay en el mundo muchas personas que en este momento están viviendo crisis psicoespirituales. Sabemos que dentro de los psiquiátricos y fuera de los psiquiátricos hay personas que han sido diagnosticadas con patologías por los psiquiatras que no son patologías, sino que de alguna manera están viviendo crisis psicoespirituales que han sido sublimadas un poco a través de la medicación, ¿no? Aplacadas. La crisis psicoespiritual no se ha ido, solo se han bajado los síntomas, ¿ya? Entonces, es importante porque lo que estamos haciendo con esto que vamos a compartir es un llamado. Hey, tal vez ustedes que han pasado por algo como con esto y estén tomando medicación psiquiátrica, tal vez no sea una patología
lo que estén teniendo en este momento, sino una crisis psicoespiritual que requiere de otro acompañamiento completamente diferente de una persona que es profesional en la psicología para poder diferenciar lo que es una psicopatología clínica y lo que de alguna manera implica una crisis psicoespiritual y el entramado para el proceso terapéutico para que la persona pueda resolver esta crisis psicoespiritual, salir de ella con los aprendizajes. Cualquier crisis psicoespiritual nos va a llevar a una sabiduría innata a la persona, ¿ya? Entonces, imagínate, Violeta, lo que podemos hacer en algún momento eso está sembrado como propósito, ¿no? Y es como tener espacios en donde si hay alguna persona que tiene una crisis psicoespiritual fuerte, pueda llegar a un lugar en donde profesionales como nosotros, que más allá de ser solo profesionales, somos caminantes de una sabiduría milenaria y que caminamos en el eje, en el centro, o al menos tratamos de hacerlo, podamos acompañar y sostener estos procesos. Bueno, eso es lo que te puedo compartir. No sé si tengas dudas, preguntas. Seguramente en este espacio que vamos a tener este día, en agosto, pues vamos a dar la oportunidad a que todos puedan llegar y compartir sus preguntas y siempre en círculo nos vamos a retroalimentar. Yo siempre trabajo en círculo y es súper importante que las personas que vengan acá puedan traer preguntas, puedan traer dudas y también pues su sabiduría, por supuesto, porque entre todos aprendemos juntos. Wow, qué interesante. No, yo me siento, o sea, no sabía mucho lo que he escuchado así general sobre este tema, pero se me hace muy importante dar esta información a las personas porque mucha gente, si lo vemos como una alternativa para poder ayudarte en tu crecimiento espiritual y en tu caminar. Entonces, pero debe de ser con personas, yo creo, así como ustedes, profesionales, que los lleven protegidos y con información, que la gente sepa, porque hay gente que se asusta o habemos personas, yo tengo miedo porque desconozco y no sé mucho del tema. Entonces, sí he escuchado gente que incluso le ha ido mal y se molestan y por eso mucha gente tiene miedo, pero porque yo creo que no les explican o no sé, ¿verdad? Pero ahí yo creo que con ese tema, yo creo que nos vamos a abrir ese panorama de preguntas que nosotros pudiéramos tener acerca de este tema tan importante y que ahorita además está en boga porque mucha gente habla y quiere hacer esto. Entonces es importante poder entender lo que pasa a una persona que va por este camino. De verdad que muy interesante. Yo creo que mucha gente sí va a estar interesado pues para poder asistir a tu tema, Ronald. De verdad que muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar. No sé, yo quisiera que les dijeras un mensaje a la humanidad o a las personas con tu ser, algo que tú te sienta ahorita en este momento hacer y que sea para todos los que vamos a escucharte y vamos a querer entrar a las conferencias de la paz y de la luz en agosto del 18 al 25 en estas conferencias de la Fundación Uno a Uno de Pax et Lux Mundi. Te dejo para que Mm, les des un mensaje. gracias, Violeta. Bueno, recordemos que el maestro más grande que puede existir en nuestras vidas es nuestro propio camino y es donde más podemos aprender. Entonces, mucha atención a lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Wow, qué interesante, qué bonito y es verdad. Gracias, Ronald. Pues estoy muy emocionada para ya poder escuchar este tema tan interesante y yo creo que sí voy a escribir yo mis preguntas para cuando estés dando el tema porque sí tengo muchas dudas y yo creo que las personas que te escuchen porque lo vamos a empezar a compartir para que la gente se interese para poder entrar a estas conferencias. Te agradezco y la fundación está muy agradecido de haber aceptado también a nosotros esta oportunidad. Y pues me despido, te mando un abrazo y muchas gracias por todo. Ahí estamos. Chao. Auca.